Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quieras que mires este programa. Nuevamente estamos con este breve video por Planeta Bohemio en el que les presentamos la previa del partido que va a disputar Atlanta. Ya en el tramo final de este campeonato de la Primera Nacional quedan 7 fechas y Atlanta va a jugar el próximo domingo a las 15 horas en el León con Bosque frente a Defensores de Belgrano por la 32ª fecha. Un partido clave para las aspiraciones de Atlanta, que tiene 43 puntos y está a 4 del octavo. Recordamos que hasta el octavo puesto se clasifican para el reducido por el segundo ascenso. Y Atlanta comparte la posición con la misma cantidad de puntos con Estudiantes de Río Cuarto y Temperley. Y está a 1 de Mitre de Santiago, que tiene 44, y luego ya viene Gimnasia y Tiro de Salta con 47. La dificultad que presenta el equipo que dirige Luis García es que es de todos sus equipos es el que tiene menor diferencia de gol, tiene -3 Atlanta frente a 0 que tiene Estudiantes Río Cuarto y a +3 o +4 que tienen los otros equipos que hemos citado. Esto, bueno, es producto de la pobreza ofensiva que ha demostrado el equipo a lo largo de todo el año, ¿no? Ya sea con la dirección de Mario Siacua primero y ahora de Luis García. Eh, o sea, 4 puntos lo están separando ahora, antes de empezar la fecha, Atlanta del octavo lugar, entonces. Respecto a Defensores de Belgrano, el rival tiene 6 puntos más que Atlanta. Defensores de Belgrano llega con una serie de 6 partidos seguidos sin traspiés, con 2 triunfos y 4 empates, mientras que Atlanta llega también con una serie invicta de 5 partidos consecutivos, con 3 triunfos y 2 igualdades. A Defensores de Belgrano lo dirige Carlos Mayor. Es uno de los pocos equipos que ha mantenido al mismo técnico durante toda la temporada. Carlos Mayor, que tuvo algún breve paso y no se fue muy bien del club. Recordamos que en su momento eh, iba a hacer la pretemporada para empezar un nuevo torneo e intempestivamente se fue para dirigir en primera división a Godoy Cruz. Así que no dejó un muy buen recuerdo y fue muy fugaz el paso de Carlos Mayor por Atlanta en la dirección técnica. El manager de Defensores de Verano es Luciano Bux, jugador surgido de las inferiores de Atlanta, que jugó en los años 2000, 2001 en el Bohemio y que luego hizo una dilatada carrera con muchos años en Defensores de Belgrano. Y otro ex Atlanta, Leandro Martínez Montagnoli, que estuvo en el club en 2015, acaba de rescindir contrato con Defensores de Belgrano y ya no está más en el plantel. Defensores de Belgrano también viene jugando como arquero ya de hace varias temporadas Ignacio Pietrobono, que es hijo de Rafael Pietrobono, arquero que atajó en Atlanta entre los años 1987 y 1988. Bueno, vamos ya ahora a lo que es la historia de Atlanta y Defensores de Belgrano. Un partido muy tradicional, jugaron 79 partidos oficiales, Atlanta ganó 31, Defensores de Belgrano 23 y empataron 25 veces. Vale decir que Atlanta le lleva al equipo del Bajo Núñez 8 victorias de ventaja en el historial. El Bohemio ha convertido en esos 79 partidos 91 goles, mientras que Defensores 85. La última vez que se enfrentaron fue por la primera rueda en este torneo, el 27 de abril, en el Juan Pascual, en el estadio Juan Pascual, ganó Defensores de Belgrano 2-0 con goles de Gustavo Mendoza y Gonzalo Aquilino Pintos. Atlanta no le gana a Defensores de Belgrano desde el 28 de octubre de 2017, cuando todavía estaban en la B Metro, ambos, le ganó 2-0 con goles de Adrián Martínez y Fabricio Pedroso en Villa Crespo. Vamos al historial de Atlanta Defensores de Belgrano actuando el Bohemio como local, jugaron 41 veces. Atlanta ganó 21, Defensores de Belgrano 10 y empataron 10. Atlanta convirtió 60 goles y Defensores 39. Amplia ventaja entonces Auriazul actuando como local frente al equipo rojinegro.
La última vez que se enfrentaron en Villa Crespo fue por la Primera Nacional 2022, un 27 de julio, y ganó Defensores de Belgrano con goles de Nicolás Venegas y Juan Ignacio Bayardino. Podemos decir que este enfrentamiento, el historial, se remonta a 1915, cuando se enfrentaron por primera vez, y se desarrolló en varias categorías, pero en la Primera Nacional, tanto en Primera División, en la vieja Primera B y en la B Metro, pero en la Primera Nacional esta será la tercera vez que se van a encontrar, ya que solo jugaron en el 2022 y en el 2024, en la primera rueda. Los dos partidos los ganó Defensores de Belgrano por 2-0, por el mismo marcador. La primera vez que jugaron fue en 1915, campeonato de la Primera División, quinta fecha, y Atlanta le ganó 1-0 en el field que usaba en ese entonces en el Parque Chacabuco, con gol de un jugador que provenía de la ciudad de La Plata, Ernesto Armada. En la era profesional recién se encontraron en 1948 y en la rueda ascenso del campeonato de segunda división, así se llamaba entonces lo que después se conoció como vieja Primera B, en el campeonato de segunda, Defensores de Belgrano le ganó a Atlanta 2-0 en la rueda ascenso, cuyos partidos se jugaban en estadio neutral. Por eso en ese momento jugaron en el estadio neutral de Almagro, sito en aquel entonces en Villa Ortúzar, en Fraga y Estomba. Ganó Atlanta, Defensores de Belgrano, 2-0 con goles de Brandulio y Luis Estrella. El arquero de Atlanta era el santafesino Laureano Feliciani. Los goleadores máximos del historial son Juan Carlos Aguirre, Defensores de Belgrano, Alfredo Graciani y Luis Bonet, ambos de Atlanta, que tienen 4 tantos cada uno. Julián Alianello tiene la peculiaridad de que convirtió 3 goles, pero 2 para Defensores de Belgrano y 1 para Atlanta. Goleadas del historial, 1955 y 1983, Atlanta goleó 4-1 a Defensores de Belgrano, y en 1982 le ganó 6-0. Defensores de Belgrano registra una goleada en la temporada en la B Metro 1988-89 al derrotar 4-1 a Atlanta en el León Kolboski. Y ahora vamos ya a la lista de jugadores que pasaron por ambos clubes. Es muy extensa. Comenzamos cronológicamente desde la era amateur. Eugenio Castellucci, un jugador que luego de jugar en Atlanta y Chacarita y Defensores de Belgrano terminó jugando en la Juventus de Italia. Carlos Giacacciuri, Ernesto Bulota, los hermanos Damián y Oscar Mapelli, Damián era arquero, Adolfo Pascale, y ya en la era profesional podemos nombrar a Alfredo Becker, tío abuelo de Diego Becker, que pasó el año pasado por Atlanta, Juan Francisco Tedesco, Roberto de Vicenzo, hermano de Osvaldo de Vicenzo, el empleado histórico de Atlanta ya fallecido lamentablemente hace un año, Osvaldo Fittipaldi, Eduardo Lendoiro, Sigifredo Collazo, el arquero Carlos Oriolo, Roberto Eduardo Viola, hijo del ex dictador genocida Roberto Viola, Daniel Cano, Manuel Benjamín Pereira, Fabián Pepe Castro, que comenzó en la tercera de Ferro y jugó antes de llegar a Atlanta en Defensores de Belgrano y en Comunicaciones, antes de convertirse en el ídolo bohemio. Claudio Lepera, Fabián Lapolla, jugadores surgidos de las inferiores de Atlanta, también actuaron en la primera de ambas instituciones. Alberto Bernabé González, Gabriel Olivera, Martín de Lorenzo, Alianello, Andrés Rug, Cristian Pellerano, Sebastián Casano, Jorge Gastón Ribolsi, el hijo del ruso, Mario Aguilar, Mauricio Pier Simoni, el arquero Rodrigo Ginás, el santiagueño Fabier Molina, Luciano Gu, a quien ya mencionamos, el malogrado Federico Maraschi, Leandro Martínez Montagnoli, a quien también mencionamos, Lucas Colito, Fernando Enrique, Diego Dorregaray, Cristian Podestá, el cordobés Carlos Andrés Soriano, Luis López, Mauro Luque y Nicolás del Greco, que jugó el año pasado en Atlanta y luego se fue a Defensores.
Esos son los jugadores que pasaron por ambas instituciones, algunos de los directores técnicos que dirigieron ambos equipos. Tenemos a Victorio Spineto, Carlos Pandolfi, Luis Ferreira, Jorge Busti, José Leonardi, Oscar Flaco Martínez, Guillermo Duró, Salvador Pacini, Salvador Daniele, Fabián Nardosa y el ya citado Carlos Mayor. Y yendo a alguna perla histórica respecto de este historial de enfrentamientos de Atlanta y Defensores de Belgrano, podemos decir que Atlanta tuvo un papel decisivo en dos pérdidas de categoría que sufrió Defensores de Belgrano en su historia. Una fue en 1915, justamente en la primera temporada en que Defensores estuvo en primera división. En la última fecha, Huracán recibió en su vieja cancha de Avenida La Plata de Chicana, Atlanta, y el Bohemio le ganó 2-1, con lo cual mandó al descenso a Defensores de Belgrano. Ya se habían ido, hubo 4 descensos en esa temporada. Ya se habían ido Floresta y Comercio, otros 2 clubes que jugaban en primera división. El triunfo ante Huracán de Atlanta de visitante le significó el descenso a Defensores de Belgrano, y un mes más tarde, al perder un partido perdiente a Racing, descendió Kimberley. La otra vez que Atlanta, digamos, tuvo que ver con el descenso de Defensores de Belgrano fue en 1955, en la primera vez. En la última fecha, Atlanta jugaba con Excursionistas, haciendo de local en la vieja cancha de Platense, Manuela Pedrazzi Kramer, y perdió 1-0 con un gol convertido por el arquero de Excursionistas, Carlos Faciola, de penal. Eso condenó a la primera C, a bajar a la primera C, a Defensores de Belgrano, que a pesar de haber ganado 3-0 Almagro, el triunfo de Excursionistas ante Atlanta lo mandaba a la B, a la C, perdón, como dijimos. Esas fueron las dos